frecuente. Yo no sé si no debe ser la causa más frecuente de consulta de alguna manera neurológica, la más frecuente. La cefalea es una de las características y uno de los síntomas más frecuentes de consulta médica. Así que bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, si querés sacarte los auriculares, sacátelo para hablar. Sí. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Gustavo Fishbein, soy médico, neurólogo y especialista en medicina farmacéutica. Hice mi segunda especialidad en esta misma aula el milenio pasado, por decirlo de alguna manera. Para los que no me conocen y un poco para que sepan a quién están escuchando y puedan ponerlo en perspectiva, hice mi residencia de neurología en el Hospital Francés en los 90. A raíz de ello me involucré en proyectos de investigación y eso me llevó a colaborar con la industria farmacéutica y a partir de ahí, bueno, tuve una vida profesional cabalgada entre la industria y la clínica. Actualmente me desempeño como jefe del área de cefaleas de la Fundación Favaloro, donde ejerzo mi vocación. Así que un poco lo que les quiero transmitir hoy es la experiencia que fui ganando a lo largo de estos añitos. ¿Ok? Entonces, primero definamos que cefalea es todo tipo de dolor que sucede del cuello, inclusive hacia arriba de la anatomía humana. Es un problema que afecta a todos los humanos, sin hacer distinción de sexo, edad, raza, condición social, nivel educativo. Se estima que aproximadamente el 90% de la población va a tener un dolor de cabeza a lo largo de su vida. Hay quienes tienen la dicha de tener uno muy esporádicamente y otros pacientes que lo padecen en forma continua y constante. Dentro de los dolores de cabeza, que como les voy a comentar varias veces, hay más de 200 subtipos distintos. La migraña es uno de los más comunes, uno de los que tiene más prensa, y se estima que hay aproximadamente 1 billón, o sea, 1.000 millones de habitantes en todo el planeta que la padecen. Más del 50% de las consultas se producen en atención primaria, en el clínico, en la sala de guardia, con lo cual dudo que alguno de ustedes esté exento de ver algún paciente con cefalea. El tema es llevarse de acá, si pueden, algún que otro tip para no pasar por alto situaciones que puedan llegar a comprometer las vidas de sus pacientes. A nivel de lo que es la carga del dolor, se dice que hay más de 20 millones de crisis migrañosas al día en todo el mundo y, bueno, más de 2 millones de visitas en los servicios de urgencias a nivel anual y con un costo impresionante en moneda extranjera. Pero la idea es que no es algo a lo cual no vamos a estar expuestos en la práctica cotidiana, hagamos la especialidad que hagamos. El primer concepto que me gustaría transmitirles y que creo que es lo que todos sabemos de una forma no convencional o no explícita, es que hay dos grandes grupos de cefaleas. Lo que son las primarias, que son las cefaleas funcionales, son las más comunes, el 90% de los dolores que vamos a atender, donde la cefalea en sí es la patología y tiene todo un montón de signos y síntomas asociados a la misma. Y por el otro lado tenemos lo que son las cefaleas secundarias, que son la minoridad, donde la cefalea es un síntoma orbitante
a una patología principal. Como se mencionaba hace unos instantes, el paciente con artritis, con celulitis de células gigantes, esa es la enfermedad principal, y el dolor a nivel de la sien del temporal era secundario. Dicho esto, hay que entender que cada una es decir, que a su vez hay subclasificaciones. Dentro de lo que son cefaleas primarias, hay 4 grandes grupos. Por un lado vamos a tener el grupo de la migraña, que lo ven acá en rojo. Disculpen que no puedo señalarlo, pero tenía un aparatito divertido, pero solo se conecta a mi computadora. La cefalea de tipo tensión es el segundo gran grupo. Bueno, estoy medio dispráxico. La cefalea de tipo tensión, que tiene también su subclasificación. Un tercer grupo de cefaleas primarias, que son las conocidas como CTA, cefaleas trigémino-autonómicas. Y finalmente un cuarto grupo muy infrecuente, de hecho dice que la migraña, es decir, afecta al 12% de la población, la cefalea de tipo tensión tiene una prevalencia del 38% según las estadísticas, estas trigémino-autonómicas tienen una prevalencia del 0,05 en la población general, y estas 10 últimas que yo llamo las autodenominadas, por el nombre que tienen, que más tarde se los voy a comentar, son raras, pero cada tanto aparecen. Por el otro lado, las cefaleas secundarias, que son las más raras, pero a las que hay que prestar la atención en base a la sintomatología de los pacientes, son aquellas que están causadas por alguna otra etiología, por el trauma, por enfermedades vasculares, por fenómenos no vasculares, por el consumo o abstinencia a sustancias, por infecciones, por alteraciones homeostáticas del cuerpo, por alteraciones estructurales de todos los tejidos que rodean al parénquima encefálico y finalmente las de origen psiquiátrico. Luego de todo esto viene un pequeño subgrupo muy secundario, pero no por ello menos importante, que no es secundario habitualmente, que tendría que ser más de las primarias, pero que no es una cefalea, sino que son las dolores faciales, donde ahí sí vamos a encontrar el prototipo, que es la neuralgia del trigémino. Como todas las sociedades, nosotros tenemos la nuestra internacional, que es la que dicta los criterios diagnósticos y da las pautas terapéuticas que debemos seguir. Es la International Headache Society y ha hecho su última revisión en el 2013, donde sacó el tercer lineamiento de cómo clasificarlas y nuevamente migraña, tensión, trigémino autonómicas y otras, las autodenominadas, son las primarias y las 8 causas de cefaleas secundarias y finalmente el tercer grupo de las algias faciales. Esto para que tengan un panorama, para que se organicen y puedan empezar a pensar qué tipo de dolor de cabeza tiene el paciente y en cómo lo voy a encasillar para luego decidir cómo lo voy a corroborar al nivel diagnóstico y qué estrategia terapéutica voy a tener. Entonces, un poco para ir rompiendo el hielo, les voy a presentar un caso clínico. Creo que esto es más que típico para todos ustedes que hacen clínica, que están en una sala de guardia o que están en una sala de internación. Este es un hombre de 46 años que desarrolla una cefalea extremadamente intensa mientras mantiene relaciones sexuales, por lo cual es llevado al servicio de urgencias. No tiene antecedentes, más allá de alguna que otro dolor de cabeza regular, de vez en cuando, intrascendente, que se le va con antiinflamatorios no esteroideos. Carece de antecedentes familiares de migraña o hemorragia subaracnoidea. No tiene otros antecedentes patológicos de relevancia. Niega debilidad, cambios sensitivos, trastornos visuales o dificultad cognitiva. Y en el examen físico, los signos vitales están dentro de parámetros normales. Está lúcido, orientado auto y alopsíquicamente, sin evidencia de signos de foco deficitario motor, sensitivo táxico, o sea, tiene un examen neurológico absolutamente normal, salvo que, si bien no tiene irritación meningia, pareciera estar un poco contracturado, hay un leve embaramiento cervical. ¿Ok? Con este cuadro clínico surge el siguiente planteo de diagnósticos diferenciales.
Lo primero que nunca me tiene que pasar por alto es una cefalea aguda atribuida a una hemorragia subaracnoidea no traumática, generalmente debida a la rotura aneurismática o el babeo aneurismático. O una cefalea atribuida a una malformación vascular que no se ha roto. Una cefalea de trueno primaria, que sería el diagnóstico más benigno que uno pudiera interpretar. Por las características cómo se presenta, puede ser una cefalea primaria atribuida a la actividad sexual. Esa es una de las 10 que se autodenominan, como les mencionaba hace un instante. La cefalea por esfuerzo primaria, que es otra de las 10 estas autodenominadas, o una migraña sin aura que hace su debut. Pregunta: ¿cuál considera que sería el proceder más adecuado ante este paciente? Les doy 9 segundos. Evaluar los signos de alarma y externar, informarlo al paciente de que si llega a pasar algo más, vuelva a la guardia, realizarle en ese momento una punción lumbar, pedirle un ecodoppler transcraniano, mantenerlo en observación por 24 horas, realizarle una TAC cerebral simple o una angiografía digital cerebral. ¿Qué les parece? TAC. TAC. ¿Coinciden la mayoría que una TAC sería lo ideal? Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Hay que hacer una TAC. ¿Por qué? Porque lo que queremos descartar es que no haya habido un sangrado y esto sea una cefalea secundaria, por las características como se presenta. Esta es la TAC del paciente. ¿Alguien ve algo patológico en la neuroimagen? ¿Sí? ¿Dijeron? Es normal. Perfecto, sí. Es una tomografía normal. Las imágenes son normales, como bien ustedes lo dijeron. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizarle una punción lumbar en ese mismo momento, realizarle una punción lumbar a las 12 horas, realizarle una punción lumbar a las 24, repetir una tomografía, pero esta vez con contraste, resonarlo con gadolinio o realizarle un SPECT. Es un poco tendenciosa la pregunta. ¿Cómo? Una reso con gadolinio por acá. ¿Qué piensan encontrar en el reso con gadolinio que no se vio en la TAC? Lo ideal es hacerle una punción lumbar, porque en la punción lumbar lo que vamos a buscar es la presencia de sangre por la rotura de un aneurisma mínima y le damos 12 horas para que circule dentro del espacio subaracnoideo y lo podamos obtener a nivel lumbar, porque el sangrado fue supratentorial supuestamente. Entonces, tanto la tomografía conmutada de cerebro como la punción lumbar son completamente normales. El dolor desaparece en las siguientes horas tras un esquema analgésico. No obstante, porque es la forma correcta de proceder en este tipo de casos, a la mañana siguiente se realiza una angiografía cerebral y se detecta un aneurisma de la arteria basilar de 4 milímetros, que luego el neurocirujano decidirá si es quirúrgico o no, y nosotros nos quedaremos con la duda si el dolor de cabeza se le puede atribuir a esta malformación. Y este es un caso típico en lo que nos enfrentamos de lo más complicadito para la toma de decisiones cuando nos dedicamos a hacer cefaleas. Ya que entramos en calor, empecemos a hablar un poco más sobre las cefaleas. Como bien explicaba mi colega hace unos instantes, el interrogatorio en las cefaleas es más del 90% de lo que se necesita para llegar a un diagnóstico correcto. La temporalidad, cuándo se da el dolor, cómo aparece, si de forma súbita, en forma paulatina, con qué frecuencia, con qué patrón, con qué duración, cuál es la característica, la intensidad, la topografía, los síntomas asociados, late, pincha, arda, quema, duele, aprieta.
es una descarga eléctrica. ¿Qué características tiene? Yo le pregunto a los pacientes, tráteme de contar cómo es el dibujito animado que tiene parado sobre su cabeza y qué le está haciendo, para entender, porque muchas veces eso orienta hacia el tipo de cefalea que está padeciendo. ¿Cuáles son los gatillos? ¿Cuáles son los agravantes cuando hago actividad física, cuando me agacho, cuando me acuesto, cuando me levanto? ¿Cuáles son los atenuantes? Bajo la luz, me pongo un paño frío mojado, tomo un analgésico, como algo, ingiero algo. ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? Siempre en la migraña hay antecedentes familiares. ¿Qué es lo que hace el paciente cuando tiene el dolor? Da vueltas carnero, se golpea la cabeza contra la pared, se mete en la ducha helada, o, que eso es en el caso del clúster, o se queda tranquilo, apaga las luces, baja la persiana y le pide a su cónyuge que se ocupe de los críos, típico de la migraña. ¿Cómo lo limita? ¿Cómo lo trata? Todas las características, el interrogatorio y el reinterrogatorio me van a acercar muchísimo el bochín, y perdónenme la expresión, para hacer el diagnóstico correcto del tipo de cefalea que el paciente tiene. Obviamente la escala de 1 a 10 es fundamental. Como es algo subjetivo, es difícil de manejar muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que uno le pregunta de 1 a 10, siendo 1 una molestia mínima y 10 el dolor más fuerte jamás imaginado, como si le arrancasen un brazo sin anestesia. ¿Cuánto le duele? Y con una sonrisa hermosa a uno le contestan 11. Y otras veces a uno lo llaman en interconsulta a la guardia y ve un paciente postrado, tirado en una camilla, pálido, hipotenso, sudoroso. ¿Cuánto le duele? 4 puntos, doctor. Entonces, son situaciones que suceden, pero bueno, uno tiene que afinar el oído para tratar de entender la severidad que el paciente nos relata. Obviamente el patrón evolutivo, si son episodios agudos, si son episodios que se comportan en forma constante con un patrón crónico o un patrón recurrente o una forma progresiva. En esta última, pensar más en algún proceso que se está desarrollando intracraneano. Otra de las cosas comunes que vemos es que cuando interrogamos y reinterrogamos y después de varias consultas, uno empieza a entender mejor el dolor del paciente y resulta que no es que le duele todos los días, o mejor dicho, sí, le duele todos los días, pero no siempre le duele igual. Tiene un patrón de base a lo largo del tiempo, como vemos ahí en la tercera fila, y cada tanto intercala algún episodio agudo más fuerte. Ah, sí, usted me dice el dolor que los sábados a la noche generalmente me agarra que termino vomitando, y sí, es probablemente un paciente que tiene una cefalea tipo tensión, a la cual se le suma, se le intercala algún episodio migrañoso que la exacerba. Síntomas asociados también ayudan muchas veces a tratar de encontrar qué tipo de cefalea sufre el paciente. Síntomas como que sea la ptosis palpebral, miosis, edema palpebral, la inyección conjuntival o la epífora. Eso habla sobre un componente trigémino autonómico para esa tercera categoría que les mencionaba antes de la cefalea trigémino autonómica, justamente. O que el paciente tenga fotofobia, fonofobia, náuseas y o vómitos, que si bien el vómito es un signo, que nos van a orientar más hacia una migraña. Insisto, interrogatorio, un buen examen neurológico, el examen neurológico más allá del examen general neurológico, una buena palpación de todo el cráneo y del cuello en búsqueda de puntos gatillos, zonas de hiperalgesia, zonas de alodinia. Los signos vitales es importantísimo, siempre a los alumnos le hago la misma pregunta, ¿cuál es la única cefalea que se hace diagnóstico con un análisis de sangre y con el análisis de sangre más barato que existe y que se mencionó hace 20 minutos, que es la eritrosedimentación? Entonces, datito, todo paciente por arriba de 50 años merece con cefalea hemicraniana, amerita que se le realice una eritrosedimentación, la cual, si es mayor de 50, obviamente nos va a orientar hacia una arteritis temporal. Un examen de fondo de ojo y, bueno,
eventualmente auscultación de las carótidas, palpación de las carótidas, descartar que no haya, si se puede, o sospechar algún tipo de disección carotidia, disección arterial que genere el dolor. Muchas veces vamos a requerir de una punción lumbar para ver si hay un líquido inflamatorio o un líquido hemático para descartar causas secundarias, y obviamente las neuroimágenes nos van a ayudar un montón cuando todo lo demás no aporta, para quedarnos nosotros tranquilos y sobre todo tranquilizar al paciente. Entonces, como les venía presentando de a poquito, hacia su izquierda tenemos todas las cefaleas primarias, que son las más comunes, y a la derecha en rosado las cefaleas secundarias. Hoy nos vamos a centrar más que todo en las primarias. La de tipo tensión es la más frecuente, quizás no es la más relevante. La más relevante es la migraña, es el principal motivo de consulta que vemos en un consultorio de cefaleas. Y luego la que cuesta mucho diagnosticar, no es tan conocida, no es tan famosa, tiende a confundirse mucho más, que es el grupo de las cefaleas trigémino-autonómicas. Y por último, las algias faciales. Y las que se autodenominan, que es fácil diagnosticarlas porque el paciente mismo va a traernos el nombre de la patología. Entonces, entremos en cefaleas primarias. Y como les anticipaba, vamos a charlar un poco sobre la migraña. Es un síndrome cefaleico paroxístico que tiene su propia signo-sintomatología asociada, caracterizado por crisis episódicas, recurrentes e incapacitantes. Una migraña dura de 4 a 72 horas no tratada o maltratada. La incidencia a nivel de la población mundial, como les había dicho previamente, oscila en alrededor del 13% de la población general, con lo cual 1 cada 6, 7, 8 personas padece de migraña, de la población sobre todo económicamente activa, entre 15 y 55, 65 años. La frecuencia es mucho mayor en mujeres que en hombres, 3 a 1. Aparece entre los 18 y los 45 años, pero bueno, desafortunadamente uno ve chicos o población pediátrica con 4 o 5 años que ya desarrollan crisis migrañosas típicas o síndromes equivalentes a migrañas. A su vez, se tiene una subclasificación principal, que son aquellos pacientes que tienen aura y los que no tienen aura. 80% no la tienen, 20% aproximadamente sí la tienen, y se caracteriza por un dolor sobre todo unilateral, la mayoría de las veces, pero puede ser holocraniano, puede ser bilateral. Es típico que cambie entre crisis y crisis de lado. Puede haber una predominancia, 80%, 90% de las veces, 90% de las veces se da de un lado, pero cada tanto alterna. El que no alterne tiene que significar para ustedes una bandera roja de ver si esto no es una migraña sintomática y es una migraña secundaria. La intensidad generalmente es moderada a severa, es pulsátil u opresivo, se acompaña de náuseas y o vómitos, foto y o sonofobia o fonofobia. Eso es característico. Pero lo más importante y lo que les quiero recalcar y que lo diferencia y ayuda a hacer muchas veces el diagnóstico diferencial es que aumenta con el movimiento, aumenta con el esfuerzo, a tal punto que es característico que los pacientes prefieran quedarse quietos, recostados, en silencio y a oscuras. Diferencia con la cefalea tensional, que salen a caminar, diferencia con el clúster, que empiezan a hacer cualquier locura con tal de que se les pase el dolor. Habitualmente se instala gradualmente, los pacientes de hecho dicen voy a esperar que se me pase sola, y es ahí cuando se les escapa y no las pueden controlar. Rara vez empieza súbitamente y se nos va a plantear el diagnóstico diferencial con una cefalea en estallido. Como les decía antes, dura de 4 a 72 horas no tratada o maltratada.
Hay una subclase que se llama migraña catamenial, que es aquella que se presenta durante los días del ciclo hormonal consangrado femenino y sobre todo mientras más joven sea el paciente, mejora mucho más rápido tras el vómito o el sueño. La International Headache Society pauta muy bien los criterios diagnósticos, requiere que el paciente al menos tenga 5 episodios separados para catalogarlo como migrañoso. Por otro lado, el 10% de la población tranquilamente puede hacer un episodio único migrañoso y no por eso ser migrañoso. La duración ya la mencionamos, generalmente debe ser unilateral, debe ser pulsátil, la intensidad debe ser moderada a severa y empeorar con el movimiento o la actividad física. El migrañoso dice no puedo subir escaleras, no puedo cargar las bolsas del supermercado cuando estoy con dolor porque me explota. No pueden hacer maniobra de Valsalva. Y obviamente no encontrar una mejor explicación para el dolor, eso hace que sea una cefalea primaria. Como todo proceso tiene su ciclo, nosotros lo dividimos en varias partes. El paciente está normal, se levanta a la mañana y dice, me siento bárbaro, no tengo dolor, pero hoy voy a tener una migraña. Puede predecirlo, siente que la migraña va a venir. Es fantástico cómo el paciente puede predecir que va a tener un episodio. Luego empiezan los prodromos con cambios a nivel del estado anímico, con síntomas sumamente inespecíficos, que pueden transcurrir de minutos a horas. Luego, aquellos que padecen de aura desarrollan el aura. En un ratito les voy a explicar qué es exactamente. Y finalmente desarrollan la fase del dolor, a la cual se le va a acompañar todos los síntomas autonómicos y gastrointestinales. Luego viene el posdromo y al día siguiente, donde se van revirtiendo todos estos síntomas acompañantes, y luego al día siguiente, después de un descanso reparador, sienten una euforia de que están ya sin dolor, pero un abatimiento. Ese es el comportarse clásico de una migraña. Les había mencionado que el 20% de los pacientes tienen este fenómeno de aura. Como todo en el sistema nervioso central, se puede manifestar de dos maneras. Una manera es por inhibición, por destrucción, síntomas negativos. La otra manera, menos frecuente, pero típica de las auras, es por estimulación, por irritación, síntomas positivos. Entonces, las auras son episodios recurrentes, generalmente positivos, irritativos corticales, de síntomas positivos, valga la redundancia, que son transitorios y unilaterales, que se desarrollan en forma progresiva, van creciendo, llegan a un clímax y luego retrotraen, y que habitualmente preceden en forma única, en los pacientes que lo tienen, al dolor migrañoso y a los síntomas asociados. El paciente está bien y de pronto empieza a sentir que le aparece algo en el campo visual. Aparece el escotoma centellante, como bien lo describió Lashley a mediados del siglo pasado. Es como un espectro de fortificación. Espectro de fortificación se llama para darle la reminiscencia de lo que eran las murallas de los castillos en la época medieval, que eran angulados para poder tener una buena visión de cuando se aproximaba el enemigo. Entonces son como una serpentina o una guirnalda que se autopliega y que se va ampliando en el campo visual. Muchos la refieren de color transparente, plateado, otros la mencionan como que fuese multicolor. Eso va creciendo, como ven acá en el videíto, en el transcurso de los minutos, se va ampliando. Puede acompañarse de síntomas sensitivos, generalmente son parestesias. Típicamente, si las hay, son parestesias que surgen alrededor de la narina nasal y va ampliándose hacia B2, va creciendo, toma toda la cara, involucra el pulpejo de los dedos, va progresando hacia toda la mano y luego hacia el codo y luego a veces también incluso el pie. Parestesias.
Y bueno, obviamente puede también, mucho más raro, asociarse a trastornos en el lenguaje, disartria, disfasia, afasia, o puede haber síntomas de tronco. Cuando hay síntomas de tronco son tipos específicos de migraña, como la migraña hemipléjica, el síndrome de Bickerstaff, que son síntomas generalmente negativos con cuadros de paresia, rarísimos de ver, o puede ser lo que se llama migraña retiniana, que son síntomas exclusivos a nivel ocular. Les decía, lo típico es que este trastorno visual, generalmente positivo, dure más de 5 minutos, menos de 1 hora. Por fuera de eso es patológico. Bueno, siempre es patológico, es más que llamativo. Raro que se repita, he visto muy pocos pacientes que han tenido auras subintrantes. Sí es más común de ver pacientes que tienen una aura instalada a lo largo de días. Acá nuevamente una descripción linda de cómo empieza el fenómeno visual, cómo va progresando a los 7 minutos y se va haciendo más grande, a los 15 minutos ya toma casi todo el campo visual del paciente para finalmente empezarse a desmembrar y desaparecer y retrotraerse. A eso lo acompaña habitualmente la instalación del dolor. Entonces, ya ahí quizás el paciente con aura tiene una ventaja a la hora del abordaje terapéutico. Si yo ya sé que me va a doler la cabeza después, me voy anticipando a la absorción gastrointestinal y ya voy empezando a tomar el analgésico cuando me agarra el aura y no voy a esperar que después empiece el dolor. Uno de los grandes diagnósticos diferenciales de las auras y las auras visuales es poder entender si este es un fenómeno monocular o binocular, sobre todo cuando son los primeros episodios y el paciente es difícil de interrogar. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciarlo muchas veces, entre otras cosas, de la amaurosis fugax, sobre todo si se da en pacientes ya de la 4ª década, o cuadros de hipotensión, de arritmias, o que sea directamente una migraña retiniana. Estos generalmente son síntomas monoculares. Los pacientes, como no estudian antes de venir a la consulta, uno les pregunta, pero si usted cierra un ojo, ¿sigue viéndolo con el otro? Y no hice la prueba, pero esa es la manera de distinguir si es un fenómeno cortical o es un fenómeno retiniano. Generalmente, cuando uno puede arribar al diagnóstico de que el fenómeno es cortical, ya habla de, bueno, es una aura típica migrañosa, pero el diagnóstico diferencial está que haya algún proceso a nivel occipital, de la corteza occipital, que esté generando este tipo de fenómeno paroxístico, ya sea por una lesión o por una isquemia. Les decía que habitualmente el aura, en el 20% de los pacientes migrañosos, va a preceder el dolor. Pero bueno, no todo es preciso en medicina y sabemos que alrededor del 35% de los pacientes con migraña van a experimentar en algún momento un aura sin que por ello lo siga la cefalea. A eso vamos a llamar aura típica sin cefalea o migraña acefálica. Y los síntomas generalmente son escotomas centellantes, o sea, un agujero en el campo visual con impedimento visual, muy brilloso, alucinaciones visuales, estereotipías que pueden ser uni o bilaterales, bicropsias, ver cosas chiquititas, la visión, la famosa visión en caño de escopeta, episodios de vértigo paroxístico y un montón de otros síntomas que ya son mucho más raros. De hecho, para los que les llame la atención y quieran leer un poquito más, hay algo que se llama síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es bastante interesante. Y bueno, decía, la migraña es uno de los 5 tipos principales de cefaleas primarias. Obviamente les comenté que se puede dividir en migraña con y sin aura, pero hay como 30 subdivisiones más para poderla clasificar y poderla codificar como hacen en otros países. Pero si ustedes se acuerdan que hay con y sin aura y no todos los que tienen aura
Sí, y no todos los pacientes que tienen migraña con aura, todos los episodios los hacen con aura, muchas veces se intercalan. Según la frecuencia de las auras, uno después va a tomar la conducta terapéutica, pero la gran mayoría de pacientes dice, bueno, el 50% de mis episodios tiene aura, el otro 50% no, o el 80%, o solo el 10%, y en base a eso uno aprende a manejarlos. Y en relación a la temporalidad, podemos hablar de una migraña episódica, la que le sucede cada tanto al paciente, o de una migraña crónica. Para arribar al diagnóstico de migraña crónica es un poco engañoso, porque no es que hay que tener determinada cantidad de episodios migrañosos en un mes, que serían 8. Ok, tengo 8 crisis migrañosas en un mes y después de 3 meses de repetir ese patrón me convierto en un migrañoso crónico. No, señor. Además, como tengo sobreconsumo de medicación por esa cantidad de episodios de dolor, tengo que tener por lo menos 15 días con dolor en el mes. O sea, no todos los días tengo que tener dolor de tipo migrañoso para ser un migrañoso crónico. Que eso es un poco lo que vemos en este gráfico. En las ordenadas vemos los días mensuales con cefalea, que tienen que ser por arriba de 15, y en las abscisas vemos los días mensuales con migraña, que tiene que ser mayor a 8. Cuando el paciente cumple ese criterio, y seguramente tenga sobreconsumo de analgésicos o de drogas antimigrañosas, uno lo va a definir como un migrañoso crónico. Estos son tipos especiales de dolores de cabeza. La migraña hemipléjica, ya se las había comentado hace un tiempo, que tiene un componente familiar, que tiene el aura, es un aura motora, la migraña basilar, que tiene síntomas de tronco, los síndromes periódicos infantiles, como el vómito cíclico, ese niño que siempre que se sube al coche del padre, en el asiento de atrás, termina vomitando. Ese chico probablemente cuando crezca va a ser migrañoso. La migraña abdominal, que son episodios pediátricos de dolor agudo de panza que ceden espontáneamente, el vértigo paroxístico benigno o el tortícolis paroxístico benigno, son todos equivalentes a lo que es la migraña en el adulto. Las migrañas complicadas, que son migrañas que se acompañan de pequeños accidentes cerebrovasculares, la migraña confusional, ya un poco más cuestionado si realmente existe como entidad, y ni contar lo que es la discusión que tenemos con los neurootólogos sobre la existencia de la entidad que se denomina migraña vestibular. O sea, hay muchos subtipos de migraña que son, a decir verdad, sirven a nivel clasificatorio, no le cambia mucho al paciente la vida, salvo que a nosotros nos puede orientar a qué pautas terapéuticas pueden ser más adecuadas. La migraña oftalmoplégica, que pensamos hoy por hoy que es una enfermedad autoinmune, la migraña retiniana y el aura sin cefalea o la migraña acefálica, que se las comenté hace un instante, que es nada más el desarrollo de un aura visual sin el dolor que la acompañe posteriormente. Estos son algunos términos, no quiero aburrirlos demasiado, según la clasificación de circunstancias especiales que tenemos que tratar de evitar mediante la educación del paciente. Uno de ellos es el estatus migrañoso, que es la prolongación de una crisis de dolor más allá de las 72 horas, o el infarto migrañoso cuando el paciente hace uso y abuso de sustancias vasoconstrictivas o vasoconstrictoras. Sí, para sacarlos un poco de la monotonía, plantearles 2 diagnósticos diferenciales inolvidables para no cometer el error. Un paciente con cefalea hemicraniana, con midriasis fija, ¿qué es lo que se les ocurre que tienen que descartar? Una hemorragia. ¿Qué más? Si lo leemos es 10 veces más fácil. Si lo leemos es más fácil lo que tienen que descartar.
un aneurisma de la arteria comunicante posterior, un tercer par con midriasis fija, puede o no tener diplopía y cefalea, tiene un aneurisma de la comunicante posterior hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? En cambio, un paciente mediana edad, para hacerlo fácil y estereotipado, que acude con una cefalea de reciente instalación, tiene ptosis y miosis ipsilateral al dolor y empieza a desarrollar una aura motora contralateral con una hemiparesia leve braquial, ¿qué se les ocurre que no hay que dejar pasar por alto? Ahí me gustó, ¿qué? Una disección de la arteria carotídea, como bien está escrito ahí. Yo creo que son las dos entidades que como clínicos tienen que estar más que presentes. Después que se ocupe Fishbein de manejarle la migraña, pero yo esto no puedo dejar pasar por alto y mandarlo a la casa para que termine de desarrollar su patología. Otras, ya más raras, entidades que pueden simular una migraña, la neuritis óptica, la cefalea por parálisis isquémica del nervio motor ocular, el síndrome de Tolosa de Hahn con el compromiso del tercero, cuarto y sexto par craneal por granulomas a nivel de la región celar o paracelar, o el síndrome de Reder. Ya son cosas más raras, progresivas, de instalación lenta, que no van, es decir, si bien pueden simular una migraña, vamos a encontrar datos positivos en el examen físico como para sospecharlos. Hace unos instantes les hablaba de la neuropatía oftalmoplégica recurrente. Es generalmente un cuadro de migraña que está precedido por un déficit de alguno de los pares craneales de la motilidad ocular extrínseca que se autosoluciona en el transcurso de un par de semanas y se da en forma reiterada en el paciente. Bueno, hoy por hoy las pautas hablan de que tenemos que buscar algún tipo de enfermedad autoinmune. Y cuando no, hablando de patologías extraneurológicas para el diagnóstico diferencial de una crisis migrañosa, está el glaucoma agudo de ángulo cerrado, el debut, que, bueno, como pueden ver, tiene algunas características puntuales, pero son pacientes que cuando están con dolor también vomitan y uno fácilmente puede que ni se les llegue a ocurrir. Y también los pacientes migrañosos muchas veces tienen derecho a tener otros tipos de patologías, entre ellas glaucoma. Cuando les comentaba sobre las signo-sintomatología de la migraña, les decía que generalmente la hemicrania, el dolor hemicranial, alterna de lado. Y que si es fijo el lado, tenía que ser una bandera roja. Les comenté eso, ¿no? Estos son 3 casos que he visto a lo largo del tiempo de situaciones de crisis migrañosas que no cambiaban de lado. Pero siempre decía, sí, nunca me dio del otro lado, siempre del lado izquierdo. Ah, bueno, ok. Una lesión expansiva, una lesión ocupante de espacio, una malformación vascular, una MAR típica en fosa posterior o un meningioma de la hoz. 3 casos que se comportaron sintomáticamente como migrañas y lo único que llamaba la atención era el hecho que no alternase de lado y se daba en forma esporádica y cíclica y remitía, pero cuando las estudiaba resultó que encontré esto. Entonces, ¿cuándo tengo que estudiar un paciente con migraña? Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es, a la larga, a todos los pacientes con migraña uno los termina estudiando. Estudiando es haciéndole una neuroimagen. ¿Cuándo? En la primera consulta, y no sé si en la primera consulta vale la pena, si todo el interrogatorio es absolutamente irrelevante con respecto a pensar en una causa secundaria, si la edad de comienzo es la típica. Pero muchas veces cuando es la primera crisis, cuando hay una alteración en el estado de conciencia, cuando hay un foco neurológico, sobre todo un foco neurológico intercrisis,
cuando es el episodio de mayor intensidad a los habituales o varía las características. Esta vez fue distinto por H o por B, esta vez fue distinto porque tuve muchos más vómitos de lo habitual, esta vez fue distinto porque se me durmió el brazo, esta vez fue distinto porque me quedé ciego. Bueno, estudiémoslo. La no alternancia de lado o cuando uno sospecha que haya un infarto migrañoso porque se ha presentado con un aura persistente. Estos son los casos en principio, prima facie, que van a implicar que someta al paciente a una neuroimagen. ¿Qué es lo que les vamos a explicar al paciente a la hora de empezar a abordar el tratamiento? Simple. Vamos a dividirlo en tres partes: tratamiento agudo, tratamiento preventivo y tratamiento crónico. Y si bien esto aplica a la migraña, lo podemos hacer extensivo a la gran mayoría de cefaleas. Yo les digo a los pacientes, mi idea es que con la consulta de su migraña, usted no vuelva a experimentar terminar un sábado a la noche en una guardia, colgado de un suero, vomitando en una palangana pública y sometiéndose al sadismo del médico de guardia que le va a querer irradiar el cerebro con una tomografía, hacer una punción lumbar, porque está en él descartar que usted no tenga otra patología secundaria. Si ya sabemos que estos son migrañas, tratemos de que usted aprenda a abortar sus crisis para no tener que ir a la sala de emergencias. Y si luego esto se presenta en forma muy periódica y no lo podemos controlar, vamos a tratar de espaciar las crisis entre ellas y vamos a afrontar un tratamiento preventivo para reducir a la mitad, como objetivo terapéutico, la cantidad de crisis que usted tiene a lo largo del mes. Y por último, tiene que aprender a cambiar su estilo de vida, porque los pacientes que son migrañosos tienen que aprender a caminar por la cómoda senda del medio. No tocar nunca los extremos, no desbandarse. Y para ello están todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas. El objetivo en la crisis aguda es igual que lo que utilizamos como endpoints en los estudios clínicos. Tratar de bajar el nivel de dolor a las 2 horas. Si es un dolor severo, llevarlo a un dolor leve. Si es un dolor moderado, llevarlo a dolor leve o a que no tenga dolor. Ese es el objetivo. Y evitar que vuelva a incrementarse después de haber disminuido. Así de simple. O sea, atenuar el dolor, no hay ninguna otra ciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a ofrecer al paciente? Y bueno, reposo, un ambiente calmo, en penumbra, hidratarlo. Estos pacientes recuerden que vomitan y vomitan mucho, así que hay que rehidratarlos. Manejar las náuseas, los vómitos, los antieméticos. Acá es una lucha personal que yo tengo y creo que nuestra cultura está bastante arraigado, si bien se está perdiendo, que es la no utilización de opioides. La cultura sajona le encanta la utilización de opioides, en nuestra cultura latina es más raro, pero cada vez uno ve más que cuando las migrañas son severas, alguien libremente les prescribe un poco de paracetamol y codeína a los pacientes y por suerte les agrega un poquito, algún problemita más al que ya vienen trayendo. Tratar de que esté libre 24 horas sin síntomas y dejarles un plan de manejo y explicarles cómo va a ser de acá en adelante el manejo de su crisis. Esos son los objetivos básicos, nada demasiado complicado. El arsenal terapéutico es enorme. Si lo tenemos en mente, no hace falta ser muy creativo. Hay un montón de alternativas. Están al alcance de la mano. Tenemos los ergots, los viejos ergots, los que están demonizados por la mayoría de nosotros, pero... ¿Sí? Perdón. La ergotamina, que tiene su indicación para el paciente correcto. Hubo una época que se quisieron imponer otros fármacos, entonces empezaron a decir que la ergotamina era lo peor que le puede suceder a un paciente. Sí, si abusa, pero si tiene 2 crisis migrañosas al año, vive en mitad del campo y va bien con ergotamina, creo que es la droga ideal, y sobre todo si no es mujer.
Los triptanes, aquellos que pueden llegar a comercializarse en nuestro medio, los analgésicos, que puede ser el famoso paracetamol o la indometacina, que son los que son distintos a los AINES convencionales, todos los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa, las combinaciones aspirina, paracetamol y cafeína que andan dando vuelta por ahí, o lo que se consigue en todos los kioscos, que es el Migral y el Tetralgin, que en la medida que se usen correctamente, fantástico. ¿Por qué? Porque además tienen difenidramina, tienen metoclopramida, tienen cafeína, etcétera, etcétera. Para sacar del apuro no hay nada mejor que eso, como dicen los pacientes. La utilización de antieméticos. En lo personal prefiero la domperidona por cuestiones de pasaje de la barrera hematoencefálica y la inhibición del vómito a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo en el piso del cuarto ventrículo, que es la única zona del parénquima encefálico que no está protegido por la misma, entonces es donde actúa y no expongo al paciente a algún otro tipo de neuroléptico que pueda generarle un cuadro extrapiramidal agudo. Los opioides están, si quieren, los pueden llegar a prescribir. Los esteroides que se usan muy alegremente en las salas de emergencia, está bien, yo solía hacerlo, yo reconozco, hago un mea culpa, cuando empecé a hacer la residencia era 2 de Deca y 2 de Nova para todas las crisis, o sea, 2 centímetros cúbicos de Decadrón, 8 miligramos de dexametasona y 500 miligramos de dipirona, y con eso no había crisis migrañosa que se resistiese. Lástima la cantidad de osteoporosis que hemos generado. Uy, perdón, ¿se fue para? No. ¿Podemos retroceder 2? Gracias.